Continuamos en directo en Contigo Cantabria y damos la bienvenida a América Fernández Chagol. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido esta semana que no nos hemos visto? Pues una semana muy movidita, Sin con parar. muchas cositas, sin parar como siempre, pero muy bien. Una semana muy a gusto, todo muy bien. He ido al cine, bueno, fenomenal. Has tenido tiempo para hacer de todo. Para un hacer poquito de todo, que un la poquito variedad de todo. está al gusto. América, ¿propuestas que nos vas a hacer o propuesta concreta? Bueno, pues a ver, tenemos mañana sábado 19 de octubre una propuesta concreta que os hago, que es la Camerata Royal Concert Heboum. Bueno, creo que lo digo bien porque es que cuando te encuentras con estos palabras que tienen 6 consonantes una detrás de la otra, dices, tierra, trágame. Bien, esta camerata va a interpretar obras de Berg y va a interpretar un arreglo de la Sinfonía número 4 de Mahler. Entonces, esta camerata es un grupo único formado por miembros de la famosa Royal Concert Group Round de la Orquesta de Ámsterdam y interpreta música de cámara en muchos formatos, van desde dúos, tríos, en fin, es un grupo dedicado a la interpretación de la música de cámara y vienen bajo la dirección de Lucas Macías Navarro, que ha sido recientemente nombrado titular de Oviedo Filarmonía. Y él realizó su debut en el Teatro Colón de Buenos Aires en 2014, con una gran carrera como uno de los principales oboístas, o sea, que viene del mundo del viento madera. Y puede ser un programa muy interesante y que seguramente gustará muchísimo. Entonces, acudís al Palacio Festivales. Y avisados. Y avisados. Bueno, pues avisados estamos, América. Sí. Yo ahora tengo mucha curiosidad, seguro que todos los telespectadores también, por saber a qué figura, a qué maestro de la música nos vas a acercar hoy. Pues verás, yo hubiera querido continuar esta semana con personajes que coincidieran en ellos dos cualidades. La primera, ser niños prodigios, y la segunda, haber muerto jóvenes. Sí, como estábamos haciendo. Como estábamos haciendo. Sin embargo, yo he encontrado a alguien que fue un prodigio, pero bueno, no murió tan joven. Para hoy en día murió hecho un baby, porque hoy en día vivimos muchos años. Pero en su época, pues 57 años no son muchos años. Entonces, ahora, en aquella época, hoy en día dirían, ay, por Dios, tan joven. En aquella época era un anciano. Y se trata de Niccolo Paganini. ¿Por qué he traído yo a Niccolo Paganini? Pues porque Niccolo Paganini nace en un momento de transición entre el clasicismo y el romanticismo, y él es un virtuoso que a partir de Paganini es que el virtuosismo entra en escena de todo, ¿no? O sea, él trae el virtuosismo con el violín y a partir de ahí los demás músicos empiezan a trasladar ese virtuosismo a otros instrumentos. Los antecesores violinistas de Niccolo Paganini, ya habíamos tenido a Corelli, a Vivaldi, a Tartini, a Germiniani, Veracini, bueno, en fin, un montón de gente que había sido unos grandes violinistas, pero con Paganini todo cambia. Paganini nace en 1782 y es ese representante de la música instrumental del romanticismo europeo. Él contribuyó al desarrollo del violín moderno. Los 24 caprichos para violín de Niccolo Paganini los han recreado todos los demás compositores. Sí, hay Schumann, Liszt, Rachmaninoff, por poner algún ejemplo. Tenemos Rapsodia sobre un tema de Paganini. 6 estudios sobre los temas de Paganini, los tiene Schumann, los tiene Liszt, porque Liszt es el que al entrar en contacto con Paganini decide trasladar todo el virtuosismo de Paganini al piano. Entonces, el virtuosismo no surge en el piano, realmente el virtuosismo viene al piano a través de Paganini, que es un virtuoso, todos han compuesto. Paganini empieza estudiando la mandolina con su padre a los 5 años. Él estudió y compuso para mandolina, para guitarra, para viola y para fagot. Escribió muchísimo y destacan sus duetos para violín y guitarra y también sus obras para cuarteto de cuerda.
nació en Génova y a los 5 años ya dio sus primeros conciertos. A los 5 años. Sí, bueno, Mozart a los 2, o a los 3, o a los 3, ya no me acuerdo, pero bueno. A los 9 años hizo su primera aparición ya en el público y en 1813 ya era considerado como un virtuoso. Él a sus 16 años, como tenía mucho trabajo y era muy conocido, se le subió el éxito a la cabeza. Se le subió el éxito a la cabeza y empezó a tener contacto con el alcohol muy fuertemente y sus borracheras eran muy sonadas. Entonces, como tenía este problema, pues no trabajaba lo suficiente, en fin, empezó en una época un tanto delirante de mujeres, fíjate qué precocidad. Sí. Mujeres, alcohol, juergas, orgías y de cuánto hay. Entonces tenía relaciones con una dama desconocida que fue la que lo rescató de todo esto, se lo llevó a su casa y consiguió que él empezara de nuevo a tocar la guitarra y el piano. A partir de ahí luego él fue director musical de la corte de Ana Elisa Bacciocchi, no sé si lo digo bien, o Bacciocchi o Bacciocchi, en fin, es que estos nombres, que es esa princesa de Luca y Piombino, que era la hermana de Napoleón. Entonces él, una vez que se regenera un poco de su vida disipada, pues hace esto y empieza a tener giras por toda Europa, porque su forma de interpretar atraía mucho la atención. Él entra en contacto con un montón de músicos y le encarga un concierto de viola a Héctor Berlioz. Héctor Berlioz, que un día hablaremos de él porque era muy suyo, era un criticón y era muy amante de incordiar y de hacer... A Héctor le tenemos que dedicar un programa. En vez de componer ese concierto por encargo, compuso Harold en Italia, pero Paganini nunca lo interpretó. Sí que asistió al estreno y se arrepintió de no haber participado como solista. Esto según lo cuenta Berlioz en sus memorias, porque no lo sabemos exactamente. Su técnica era tan asombrosa que se pensaba que estaba poseído por el diablo. ¿Y a ello qué contribuía? Pues contribuía a su apariencia, que era bastante rara, y él fomentaba esa imagen rara, desgarbado, un poco laxo en su manera de comportarse, como desparramado. Él tocaba obras de una inmensa dificultad utilizando una sola de las cuerdas de las 4 que tiene el violín y retiraba las otras. Se decía que esa cuerda había sido hecha con el intestino de una mujer que la habían matado. Esto es mentira, pero en el imaginario popular, pues aquello Paganini era como una figura diabólica que le pasaba esto, ¿no? ¿Por qué pasaba esto? Pues porque, claro, todo el mundo pensaba que él realmente era diabólico, pero no era diabólico. Él le pasaba que él había tenido tuberculosis, y la tenía, de ello murió, la típica sífilis, que todos parece que era el mal mayor, y claro, es una enfermedad venérea, y estamos hablando de gente que tiene este tipo de cosas, pues bien. Él tenía, además, lo que se ha llegado a la conclusión de que él puede haber tenido el síndrome de Marsan u otro tipo de síndrome que produce que las articulaciones estén extremadamente distendidas. Entonces estas articulaciones producen una hipermovilidad y es una enfermedad relacionada con el colágeno, síndrome de Ehlers-Danlos o de Marsan. Uno de esos dos síndromes se supone que tenía esto, porque él tenía una extensión en la mano, él podía extender la mano mucho, a una cantidad de centímetros que no podemos los demás. Entonces esta forma de doblársele las articulaciones, por lo visto su dedo meñique se doblaba completamente hacia atrás hasta tocar el pulgar por detrás. Le permitía una movilidad en el violín que no es la que le permite a la mayoría de las personas en la posición en la que cogemos el violín.
pero él tenía esto. También esto le producía algunos rasgos típicos en su cara, tenía unas extrañas orejas, en fin, todo esto en aquella época donde no se habían descubierto todas este tipo de malformaciones que tienen que ver con la genética, pues daba la idea de ser pues un monstruito que estaba poseído por el diablo. Nada que ver. Paganini, si llegó a tener esta enfermedad, pues no sé, pero la aprovechó realmente para tocar de una manera excepcional completamente. Entonces, claro, él, sus relaciones fueron muy extrañas porque él, las relaciones eran intempestivas porque se dedicaba un poco a la mala vida, frecuentaba mucho los burdeles, cosa que también le pasaba, como hemos visto, le pasaba a Schubert, en fin, una vida muy rara. Y su relación más duradera fue con Antonia Bianchi, con la que tuvo un hijo llamado Aquiles. Esa fue la Esa fue la relación más duradera que él pudo tener. Pero sí que fue un hombre famoso, fue un hombre conocido, y una de las cosas que tenemos que decir antes de dar paso a la maravillosa música suya que vamos a escuchar hoy, es que no fue enterrado en cristiano, o sea, no recibió cristiana sepultura. ¿Por qué? Pues por toda esta fama de poseído del diablo que él tenía, y esto se había extendido. Esa fue una causa, y la otra causa fue que él no quiso confesarse antes de morir. Él estaba tuberculoso y entró pues en un estado ya para morir, pero cuando le ofrecieron confesión no la quiso. Y al rechazar la confesión, pues dieron por hecho que efectivamente estaba en tratos con el diablo, y esto ocurrió que le negaron cristiana sepultura, con lo cual lo dejaron en el sótano hasta no se sabe cuándo. Ahí lo dejaron. Ahí lo dejaron, y que cosas extrañas que se hacían antes, y cerraron el sótano y allí quedó. Y así se terminó su historia. No, luego fue rescatado su cadáver al cabo de tropecientos años y Pero sí, al cabo de tropecientos años. Exacto, sí. Bueno, pues no podía recibir cristiana sepultura, porque por esta razón, fíjate tú, qué locuras, ¿no? Es que en aquella época el virtuosismo, cuando se inicia el virtuosismo, se cree que no es posible tocar los instrumentos de esta manera, y entonces la música, tenemos que también hablar algún día de esto, surge ahí lo que se llama música pura, que es la música sin ayuda de la voz, es decir, solo los instrumentos. En el surgir de la música pura va incrementándose la técnica de los instrumentos y surge el virtuosismo, y en el virtuosismo pues las personas no están acostumbradas a escuchar los instrumentos tocados con estas técnicas. ¿Y qué pasa? Que la gente lo achaca a posesiones diabólicas, que no son para nada posesiones diabólicas. Es simplemente que estudiaba más o tenía mayor capacidad, mayor facilidad. Porque efectivamente quitar 3 cuerdas del violín y conseguir tocar obras difíciles a partir de una sola cuerda, las personas que conocen cómo va el violín, que no tenemos hoy tiempo de hacer una explicación muy grande, pero que quizás un día sería interesante explicar cómo va este instrumento, pues es posible que sepan casi todos que el violín tiene 4 cuerdas, y que son sol, re, la y mi, y que estas cuerdas, pues si tú quitas una, en una sola de ellas tú puedes ir tocando, pero claro, resulta algo muy complicado, ¿no? Sin embargo, Paganini lo hacía. Claro, todas las personas que lo escuchaban se quedaban asombradas de ver lo que ahí estaba pasando, y todos los músicos que entraban en contacto con él también. Porque imagínate de repente cuando un trompetista, en aquella época de Paganini todavía la trompeta le faltaba mucho para desarrollarse, pero imagínate tú los instrumentos barrocos que eran todavía muy rudimentarios, y empiezan a ver el violín con ese desarrollo tremendo que le impone Paganini y esa técnica, pues evidentemente todos los demás instrumentistas quieren y empiezan a pensar cómo desarrollar en sus propios instrumentos esa técnica maravillosa. La trompeta se desarrollará ya a mitad del siglo XIX con las nuevas aleaciones de metal surgidas a raíz de las exposiciones universales.
en donde se empiezan a presentar ya unas aleaciones de metal que dan origen a fundiciones que son mucho mejores para los instrumentos, y es cuando ya surgen instrumentos como el saxofón y se mejoran todos los instrumentos de viento, madera, todo se mejora con las aleaciones de metal a mitad del siglo XIX. Pero hasta ese momento el piano también se va a ver reforzado con el cuadro de hierro, porque los instrumentos hasta ahí pues son más endebles. Claro, ven a Paganini tocando de esa manera y dicen, esto no es posible, aquí hay una posesión diabólica, que no es tal. Pero el pobre hombre pues no pudo recibir cristiana sepultura, con lo que eso significaba entonces, porque eso era un estigma para la familia. Así es que sin más, vamos a dar paso a un vídeo que me encanta, Lucía, porque es un violinista fantástico, que es Ara Malikian. Sí. Y además que tiene también así un aspecto como muy moderno y muy tal, pero verdad, su aspecto es encantador. Y Ara Malikian nos va a tocar uno de los 24 caprichos de Paganini llamado La Campanella, que en piano es una de las obras, hecho por Liszt, una de las obras más difíciles que existen, y en violín ya no te quiero ni contar. Vamos a escuchar a Ara Malikian, La Campanella de Niccolò Paganini.
Chao.